espiral de violencia en Oriente Medio dio un nuevo giro este viernes. Dos atentados, uno en la ribera occidental y otro en Tel Aviv, causaron la muerte de 3 personas luego de que Israel atacara objetivos palestinos en el sur del Líbano y Gaza. Salem Ergui nos trae la última información. Israel y las facciones palestinas entran en un fin de semana muy tenso, con varios simultáneos frentes abiertos, ya sea en el sur entre Israel y la Franja de Gaza, en el norte entre Israel y el Líbano, y también en la ribera occidental, donde esta mañana un ataque armado palestino acabó con la vida de 2 hermanas israelíes hiriendo a su madre. Y 11 horas después, un turista italiano fue atropellado de forma intencionada por un palestino con nacionalidad israelí. Todo ello contrasta con la calma vivida este viernes en el punto más sensible, la mezquita Al-Aqsa. Las masivas plegarias del tercer viernes de Ramadán transcurrieron esta mañana sin incidentes después que en los últimos días fuera no solo el escenario de violentos choques, sino también el origen del fuego en otros frentes. La Fuerza Aérea israelí atacó objetivos de Hamas tanto en Gaza como en el sur del Líbano, en represalia por los 34 proyectiles lanzados el jueves desde el Líbano contra el norte de Israel. El ejército israelí se centró en las zonas de donde cree que el grupo palestino lanzó los proyectiles cerca del campo de refugiados de Rashidiyah. Israel cree que el ataque de Hamas desde el Líbano no pudo hacerse sin la luz verde del grupo chiita Hezbollah, pero evitó atacar este poderoso grupo para evitar así una escalada como la vivida en la guerra del 2006. El máximo responsable de la misión de paz y observación de la ONU en el sur del Líbano, el general español Haroldo Lázaro, se reunió con oficiales de Israel y el Líbano para pedir contención y recibir de ellos el mensaje claro y común que ninguna de las partes quiere una guerra. Y pese a la calma de las últimas horas, el jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, ha ordenado la movilización de reservistas para básicamente la división de la aérea para sobre todo evitar posibles nuevos lanzamientos de proyectiles desde Gaza o incluso desde el sur del Líbano. Las facciones palestinas avisan que la calma o la escalada depende de lo que suceda en la mezquita de Al-Aqsa y recuerdan lo que llaman el violento asalto en este recinto sagrado en la madrugada del miércoles. Israel, por su parte, también considera un factor clave, dice desde la distancia, el papel de Irán en los ataques de los últimos días. Para CNN, Salem Ergui, Jerusalén. Al parecer, algunos países de la región están interviniendo para intentar reducir la tensión. Un funcionario de Qatar dijo a CNN que su país estaba mediando para desescalar la situación en todos los lados y evitar un derramamiento de sangre. No está claro con cuál de las partes beligerantes se han comunicado los funcionarios qataríes, pues esa nación no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Israel. Hasta el momento, la organización armada Hezbollah no ha negado ni reivindicado la autoría de los atentados en Israel. Sin embargo, el poderoso grupo libanés y respaldado por Irán antes había hecho una advertencia. Luego de que este miércoles policías israelíes hicieran una redada en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas. Dijeron que había cientos de millones de musulmanes dispuestos a derramar sangre en respuesta a esta acción que dejó decenas de detenidos. El bombardeo desde Líbano en respuesta a los ataques israelíes de objetivos palestinos fue el mayor desde la guerra de 2006 entre ambos países. Las fuerzas de defensa de Israel declararon que se habían lanzado 34 cohetes en su contra, lo que los obligó a cerrar su espacio aéreo. Este viernes, el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, condenó la acción militar y la muerte de las 2 hermanas anglo-israelíes. Dijo que enviaba sus oraciones y que las fuerzas de seguridad buscaban a los responsables del hecho, a quienes calificó como terroristas. Estas 2 jóvenes asesinadas en la ribera occidental tenían 16 y 20 años, según fuentes oficiales, y ambas poseían doble nacionalidad, británica-israelí. La madre se encuentra también hospitalizada por heridas.
En cuanto a las personas atropelladas en Tel Aviv, se sabe que murió un italiano y 7 personas resultaron heridas, entre ellas 3 británicos y otro ciudadano también de origen italiano. Estos hechos solo añaden más leña a la situación ya delicada por la incursión este miércoles de las fuerzas israelíes, de la policía israelí, en la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam. Las imágenes del interior de la mezquita mostraban a los efectivos israelíes golpeando a la gente con sus porras y culatas de fusil y deteniendo después a cientos de palestinos. ¿Habrá llegado la escalada de violencia hasta aquí? ¿Qué se puede esperar de todo esto? Lo analizamos con mi siguiente invitado. Me acompaña ahora desde Buenos Aires Said Chaya, profesor en Ciencias Políticas en la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, donde es coordinador de los estudios de Medio Oriente. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Amalia. ¿Cuán preocupante es esta espiral de violencia que hemos visto en los últimos días y que ocurre además cuando las 3 principales religiones celebran Ramadán, la Pascua judía y Semana Santa? Bueno, en función de los antecedentes y lo que podemos ver que ha sucedido tanto en 2022 como en 2021, el panorama puede ser preocupante, ¿eh? No nos olvidemos que las últimas incursiones, los últimos choques que tuvieron lugar en la zona de Jerusalén, más o menos para esta época, derivaron muchas veces en unas 2 o 3 semanas de enfrentamiento entre las fuerzas israelíes y los palestinos, ¿no? Fundamentalmente desde Gaza, pero no solamente Gaza, también se sucedieron, ¿no?, en otras ocasiones, el año pasado y el anterior, ataques como, bueno, está muy en caliente, pero lo que acaba de suceder en la ciudad de Tel Aviv, ¿no? Es decir, el panorama indica que esta cuestión puede extenderse por lo menos una semana más. ¿Qué cree que es distinto esta vez? Porque como usted acaba de mencionar, no es la primera vez que efectivos israelíes entran en la explanada de las mezquitas. Lo hicieron en el 2021, lo hicieron en el 2022. ¿Qué es distinto esta vez? A mí me gustaría enfocarme en la cuestión de la reacción que ha tenido el gobierno de Israel en esta cuestión. Es decir, sabiendo, a pesar de que el ataque, a pesar de que hubo, ¿no es cierto?, una represalia a ese ataque proveniente desde el sur del Líbano, las fuerzas israelíes se centraron en atacar Gaza en lugar de hacerlo contra objetivos del Hezbollah en el sur del país. Yo creo que esto es resultado de apostar de alguna manera al acuerdo entre Irán y Arabia Saudita de reciente fabricación. Fíjate que las 2 primeras entidades que salen a decir que Hezbollah no tuvo nada que ver en la cuestión de los misiles disparados desde el Líbano van a ser el propio gobierno israelí por un lado y por otro lado el Multimedios Al Arabiya, que está vinculado a la familia real de Arabia Saudita. Creo que ese fue un gesto a nivel internacional muy importante de poner calma, poner paños fríos a la cuestión y en cambio focalizarse en el intercambio únicamente con Hamas. Todo lo que sucede en el sur del Líbano, de alguna manera, está bajo la supervisión, o por lo menos Hezbollah está al tanto de lo que sucede en el sur del Líbano. Entonces, es cierto, no puede negar haber conocido la cuestión, pero decidió, en cambio, bajarle el tono a la discusión y alinearse con Israel y con este multimedio saudí, que dijeron que Hezbollah en esto no tiene nada que ver. Pero incluso hay analistas que dicen que la respuesta israelí, por ejemplo, en Gaza, en esta ocasión ha sido mucho más moderada de lo que lo fue, por ejemplo, en el 2021. ¿Coincide con este análisis? Sí, de hecho, a pesar de que los ataques desde Gaza fueron más intensos que en los 2 años anteriores, también es cierto que los misiles provenientes desde Gaza, a pesar de que fueron muchos más que los disparados en otras ocasiones, fueron mucho menos efectivos frente al sistema defensivo israelí. Me parece que eso también es otra cosa, ¿no?, a tener en cuenta, a considerar. ¿Qué papel cree que ha jugado la retórica que muchos consideran provocativa de algunos ministros del gobierno de extrema derecha de Netanyahu en esta escalada de violencia?
Bien, mucha. Creo que esto tiene que ver, porque ahí tenemos que concentrarnos en cuál es el origen del problema. El origen del problema este año, el año pasado, el anterior, ha consistido fundamentalmente en la visita de algunos grupos pequeños de judíos pertenecientes al espectro más extremista, ¿no? De la extrema derecha religiosa, en visitas a lo que es el monte del templo, ¿no? Un lugar también considerado sagrado para los judíos, aunque bajo custodia de los musulmanes. Esto es visto en tiempos de Ramadán como una agresión. Además, los grupos que visitan suelen alentar algunos gestos de violencia. Esto implica que los palestinos se porten de una manera hostil hacia esos grupos judíos que visitan, ¿no? La explanada de las mezquitas, y justamente la policía israelí reacciona de una manera desmedida frente a esas agresiones de los palestinos que no quieren ver a los grupos estos judíos de extrema derecha en la explanada de las mezquitas, ¿no? Es decir, la policía israelí reprime de manera brutal, me parece a mí, a estos grupos que justamente no quieren que los judíos haciendo este tipo de demostraciones estén en la explanada del templo. Entonces podemos ver cómo la retórica tiene un papel muy importante en esto, me parece, ¿no?